pedimos en esta hora que seas tú glorificándote de manera poderosa, Padre. Oh, gracias, Espíritu Santo, por lo que irás haciendo, Padre amado, en este día. Porque sé que te estarás glorificando de manera poderosa, grande. Santo Dios. Grandes son tus obras, Dios amado. Grande es tu poder, Padre amado. Y vamos a estar compartiendo una palabra poderosa en el día de hoy, Padre Santo, lo cual sabemos que te estará glorificando de manera poderosa, Padre amado. Te pedimos que seas tú cogiendo el control y el dominio. Que cojas tú el control, el dominio, Padre amado, de esta palabra que se estará impartiendo en esta tarde, Padre de la gloria, en este día, Padre amado. Porque la necesidad sigue habiendo, Padre amado. Pero también sabemos que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero también entendemos, pero ¿quién les predicará si no hay quien les predique? Pero en esta hora, Padre amado, yo te digo, heme aquí. Va a ser carbón encendido sobre mis labios. Oh, pon la palabra tú en mis labios, Padre amado, que toda la palabra que salga de mis labios no sea palabra de hombre, sino que sea producto tuyo, Padre amado. Producto de tu Santo Espíritu, Padre de la gloria. Glorifícate de manera poderosa, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Y la palabra que vamos a estar predicando en el día de hoy, la palabra que estaremos predicando en la tarde de hoy, Dios bendiga su palabra, se encuentra en el libro de Mateos capítulo 8, y vamos a estar leyendo del versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículo del 23 al 27. Santo eres Jesús, gracias, poderoso eres Dios. Mi alma te adora para siempre. Oh, gracias, Jesús. Poderoso eres, Dios amado, porque grandes son tus obras. Grande es tu misericordia, Padre amado. Oh, te damos toda gloria, toda gloria, toda gloria, toda gloria y honra, porque solamente tú te la mereces, Padre amado. Mateo capítulo 8. Capítulo 8. Y leeremos del versículo del 23 al 27. Del 23 al 27. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pueblo agradecido dice amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Se te ha olvidado las promesas que el Señor ha declarado sobre tu vida? ¿Se te ha olvidado en el momento en el que el Señor te llamó? En el que el Señor te llamó a predicar a las naciones, en el que el Señor te llamó con un ministerio, en el que el Señor te dijo: ir y predicar este evangelio a toda criatura, a toda vida. Oh, ¿por qué temes ahora, hombre de poca fe? ¿Por qué temes ahora en estos tiempos? Se te olvidó en los momentos, las veces que el Señor te utilizó cuando ponías las manos sobre los enfermos y en el nombre de Jesús sanaban los enfermos. Se te olvidó cuando en el nombre de Jesús declarabas palabra profética y esa palabra venía a cumplimiento sobre quien declarabas esa palabra en el nombre de Jesús. Oh, se te olvidó
Cuando el Señor te levantó de lo vil y menospreciado. Cuando el Señor te sacó de la cárcel, quizás siendo la sentencia que ibas a cumplir. O se te olvidó cuando te humillaste delante de la presencia, porque te iban a condenar por algunos delitos que verdaderamente sí tenías que cumplir, pero la misericordia de Dios te alcanzó. Se te olvidó, hombre de poca fe. Pero ahora llega la prueba y empieza a menguar la fe. Ahora llega la prueba y nos olvidamos del necesitado. Ahora llega la prueba y nos olvidamos de ese llamado. Alma mía, alaba la gloria de Dios, porque yo no critico verdaderamente el que podamos llevar el mensaje por las redes, porque yo lo hago. Pero no nos podemos olvidar, alma mía, alaba la gloria de Dios, que cuando yo pongo el teléfono aquí para que grabe a través de las redes, es para que vean que lo que yo estoy hablando, yo lo estoy haciendo también con cumplimiento, yo lo estoy haciendo también con obra, alma mía, alaba la gloria de Dios. Y ahora no quiero decir que la obra es la que va a salvar, pero también te tengo que decir que la fe sin obra es muerta. ¿De qué nos vale decir, ver a aquel necesitado que quizá le hace falta un abrigo? Y podemos decir, ay, el Señor te lo cumplirá cuando tienes 5, 6, 7 abrigos en el closet sin darle uso. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. La fe sin movimiento es muerta. Alma mía, alaba la gloria de Dios. ¿Por qué teme, hombre de poca fe? No le temas a lo que puede matar el cuerpo, sino que teme a quien puede condenar tu alma y al infierno. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios, cuando leemos más adelante en ese versículo, dice entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Terrible. Antes de que esto sucediera, vieron a Jesús sanar leproso. Vieron a Jesús sanar de una enfermedad a la suegra de Pedro. Sabían que era el Mesías, el Hijo de Dios, porque Él los había escogido. Pero cuando llegó la prueba, se turbaron. Llegó distracción sobre la vida. Y ese es el mayor problema del cristiano, cuando llega la distracción sobre nuestras vidas. Cuando nos distraemos del propósito, del plan divino de Dios, de lo que nos llamó el Señor. Distracción. ¿Qué es lo que te está distrayendo, alma mía? Alaba la gloria de Dios. Cuando buscamos el significado de distracción, el significado de distracción significa es el desvío o la acción y efecto de distraer. Este verbo se refiere a entretener, divertir o apartar la atención de alguien de aquello a que lo aplicaba o a que daba aplicable. Arma, ¿qué te está entreteniendo? ¿Qué es lo que te tiene entretenido en estos tiempos? Que has desviado la mirada del Maestro. ¿Qué es lo que te ha distraído, alma mía? Alaba la gloria de Dios. Porque cuando leemos la palabra podemos ver montones de hombres de Dios que fueron distraídos en un momento dado.
Cuando vamos a segunda de Samuel, capítulo 11 del versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que los reyes tenían que salir a la guerra, ¿qué había sucedido? ¿Por qué David se quedó en el tiempo cuando los reyes tenían que salir a la guerra? Lo que sucede es que en un momento dado dice la palabra que a David por poco lo matan. Entonces el pueblo le pidió que no saliera a la guerra, porque ellos decían que si mataban a David, la luz que alumbraba a Israel se iba a apagar. Entonces David obedeció la palabra del hombre en vez de haber salido a la guerra, a la batalla. Porque dice que se lo pidió los hombres, no se lo pidió Jehová que se quedara. Cuando tú lees la palabra no dice que fue el padre que le dijo a David, quédate en tu casa, no salgas a la guerra. Pero ¿qué sucedió? Distracción. Hubo distracción en la vida de David. Hubo distracción en la vida de David, porque en esos momentos, cuando se suponía que David saliera a la guerra, habla la palabra, cuando leemos ahí mismo en Samuel, alma mía, alaba la gloria de Dios. Wow, terrible. Dice la palabra de Dios que en ese año sucedió que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. Estaba entretenido, porque la distracción, una de las cualidades de la distracción es el entretenimiento. Y se entretuvo David caminando por la casa. En vez de haber salido a la guerra, cuando los reyes tenían que haber salido a la guerra, David se quedó en su casa entretenido, distraído. Y cuenta la palabra que dice que vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. ¡Ay, santo! La cual era hermosa. Desde el primer momento, cuando nos distraemos en la oración, cuando nos distraemos en la búsqueda del Señor, cuando nos distraemos y no empezamos a leer la palabra, a buscar el rostro de Dios, a ser dirigidos por el Espíritu Santo, empezamos a ser dirigidos por las obras de la carne. Porque una mujer casada, ya David ya la estaba viendo hermosa. Se supone que David no estuviera distraído. Se supone que David estuviera en la guerra. Cuando los reyes salían a la guerra, David prefirió quedarse en su casa. Y se distrajo David. Y se asomó por la ventana. Y cuando se asomó por la ventana, vio a la mujer de Urías. La vio bañándose. Y en vez de haberse sacado el ojo que lo estaba haciendo pecar, que lo estaba haciendo desear la mujer ajena, se quedó mirándola, se quedó deseándola. Y cuando tú permites que ese pensamiento empiece a maquinar en tu mente, cuando tú permites que la distracción empiece a crear entretenimiento sobre tu vida, ya no empiezas a ver las cosas que no son como si fueran, sino que empiezas ahora a caminar por vista. Y dice que vio a la mujer de Urías, la vio hermosa, la vio bañándose y la mandó a buscar.
Y muchos conocemos la historia de lo que sucedió por esa distracción. Dice que la espada de Jehová no se apartó de su casa por causa de la distracción de David. Pero cuando leemos, alma mía, alaba la gloria de Dios, la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. La palabra habla en Efesios, alma mía, alaba la gloria de Dios. Efesios capítulo 6. Santo. Dice la palabra de Dios, del 10 al 9, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto no es por nuestra propia fuerza, hermano. Si tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza, no vamos a obtener la victoria. Primero tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Primero, obediencia. Sobre todas las cosas, la obediencia. Porque podemos ver 20,000 de personas haciendo sacrificio sin hacer obediencia. Y sin embargo, lo que están haciendo es pasando hambre. Verdaderamente. Lo primero, obediencia. Dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, porque esto no es por nuestra fuerza, es por su fuerza. Alma mía, alaba la gloria de Dios, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si quieres estar fortalecido ante las acechanzas del enemigo, que dice la palabra de Dios que está como león rugiente buscando a quien devorar, en todo momento está buscándote hacerte tropezar, en todo momento está buscando hacer que no te levantes, hacer que te mantengas en el suelo, hacerte que te mantengas despreciado, hacerte que tú te creas que verdaderamente tú no te vas a poder levantar, que tú no lo vas a poder lograr. Pero es verdad, si lo intentas por tu propia fuerza no lo vas a poder hacer. Pero si tú te fortaleces en las fuerzas del Señor, te dice el Señor que vas a poder resistir en el día malo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Tenemos que ponernos la armadura, hermano. La armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, con potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Pero esto no es que tú te la pongas y después por la noche te la quites. Sí, porque conozco hermanos que verdaderamente se ponen la armadura de Dios y después por la noche se la quitan y por la mañana están orando nuevamente y que para ponerse nuevamente la armadura. Ay, Dios mío, cúbreme con la armadura por la mañana. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Esa armadura tú te tienes que acostar con esa armadura. Tú no te la puedes quitar para acostarte. Esa armadura tiene que estar puesta en ti en todo momento. Porque el enemigo también ataca en sueños, hermano. También te ataca en el sueño cuando estás durmiendo. Por eso cuando leemos en Mateo, capítulo 14, del 22 al 33, dice la palabra de Dios, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces Jesús les dice a Pedro, junto a los otros discípulos, vayan al otro lado, voy a despedir la multitud. Otra distracción, porque mientras Jesús despedía a la multitud, que los discípulos iban hacia el otro lado, dice que en medio de la noche llega Jesús caminando por encima de las aguas.
Y saben lo terrible de todo esto, hermano. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Que ya ellos lo habían visto. Calmar el viento, calmar el mar. Y ahora lo veían como un fantasma. Se turbaron nuevamente. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús miró, los vio a los discípulos que forzaban contra los vientos que eran contrarios. Y se apiadó de ellos y se dirigió hacia ellos. Entonces podemos ver entonces nuevamente a los discípulos que se distraen. Aquí hay otra distracción. Porque cuando ven a Jesús caminando por encima de las aguas, le preguntan: maestro, si eres tú. Pedro le dice: hazme caminar por encima de las aguas. Hombre valiente, caminó por encima de las aguas. Empezó a caminar por encima del problema. ¿Cuántos de nosotros en momentos de circunstancia, en algún momento hemos clamado al Señor y el Señor ha hecho un milagro en tu vida? En mi vida. Por lo menos en mi vida yo lo conocí en la cárcel. Y no clamé a Él para que me sacara de la cárcel, porque como quiera tuve que cumplir la sentencia completa, sino que clamé a Él porque verdaderamente lo necesitaba en mi corazón, porque verdaderamente ya la droga, el dinero, las mujeres, nada llenaban ese vacío que solamente lo llenó Cristo cuando vino a mi vida. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y muchos de los que viven por este vecindario me conocen. Saben cómo yo era cuando estaba en el mundo. Pero ahora han visto que para Cristo no hay nada imposible. Que cuando le damos una oportunidad al Señor, el Señor le entra en el corazón. El Señor coge de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. El Señor te hace una vida nueva. Dice la palabra de Dios que de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Pero tienes que tener tu mirada puesta en Jesús, autor y consumidor de la fe. No puedes permitir que nada te distraiga, hermano. Porque en este caminar, aunque hasta el día de hoy no me he apartado de los caminos del Señor, pero todos los días recibo ataques. Todos los días el enemigo está como un león rugiente, buscando a ver si hay una puerta abierta por donde él entrar. Todos los días tengo que estar velando. Todos los días tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. Porque si desvía la mirada nos pasa como a Pedro, que después que iba caminando por encima de las aguas, desvió la mirada de Jesús y empezó a hundirse. Terrible. Jesús al frente de Pedro. Jesús al frente de Pedro. Estamos hablando de Dios. Él está viéndolo cara a cara, Jesús, frente a frente. Y sin embargo, se hundió. Así que, ¿qué les quiero decir con esto, hermano? No te creas que porque quizás estás hablando en lengua, o porque quizás estás poniendo manos sobre los enfermos y la palabra de Dios está haciendo el trabajo, está haciendo la obra. No te creas ahora es el más sabio, hermano. Ahora no empieces a mirar a tu hermano por encima del hombro, porque puede llegar el momento que te puedes hundir estando frente al maestro. Pero lo importante de esto, de que Pedro clamó en ese instante: Padre, ayúdame, que me ahogo en la actitud que tenemos que tener todo en este tiempo que estamos viviendo. Decir: Padre, ayúdame, que con mi propia fuerza yo no puedo, Padre, con lo que yo estoy viviendo. Yo no puedo, Padre, con la circunstancia que me está pasando. Oh, Padre, ayúdame. ¿Tú sabes qué? Él va a extender su brazo. Él va a extender su brazo y te va a sacar, hermano. No va a permitir que te ahogue. Lo que pasa es que muchas veces nos distraemos. El brazo de Jehová está ahí y nosotros estamos mirando para acá, para la droga, para la bebida, para las mujeres, para el dinero.
para el escapismo, hermano, cuando el brazo de Jehová está ahí, te está diciendo, estoy aquí, te quiero sacar. Hey, no cojas por aquella ruta es engañosa, aquella ruta es mentirosa, aquella ruta es ficticia, aquella ruta es temporera, pero la mía es eterna. El Padre está buscando violentos. Dice que el reino de Dios sufre de violencia. Y solamente los violentos son los que la van a arrebatar, hermano. Y yo sé que la mayoría de los que vivimos en todo este vecindario conocen de la palabra de Dios. Conozco a montones que tienen ministerio. Conozco a montones con llamado. Conozco a montones que en un momento dado fueron instrumentos útiles del Señor, pero por causa, Dios te bendiga, por causa de una distracción, se apartaron. Pero el Señor te está diciendo en esta hora, estoy aquí nuevamente con el brazo, extendiéndolo, agárralo. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyera y abriera, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, pero queda de parte de ti si tú quieres abrir la puerta o lo quieres dejar tocando. Pero creo que estamos viviendo en unos tiempos en donde el Señor está sacando tarjeta amarilla, hermano. No esperes que te saque una tarjeta roja. Está sacando tarjeta amarilla. No esperes que te saque una tarjeta roja, porque si te saca una tarjeta roja, ya va a ser tarde. Ven a Cristo. Esto no es relajo. No seamos como el payaso que por fuera estamos riendo, pero cuando estamos en la soledad nos ahogamos en nuestros quebrantos, nos ahogamos en nuestro sufrimiento, nos ahogamos en la verdadera necesidad que necesitamos, que es de Cristo. Hermano, yo los bendigo a todos y con esto yo culmino, hermano. Con esto yo culmino. El Señor está aquí. Dice, está a la puerta, está tocando, no es tarde, no endurezcas tu corazón, te dice el Señor, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas, porque luego será tarde. Padre, hemos predicado tu palabra, Padre Santo. Gracias, Padre de la gloria, por darnos la oportunidad, Padre amado, de poder predicar tu poderosa presencia, Padre de la gloria, tu poderosa palabra. Sabemos, Padre amado, que tu palabra no retorna atrás vacía sin antes cumplir el cumplimiento por el cual ha sido enviada. Y sabemos, Padre Santo, que esta palabra hará el efecto y dará el fruto al 100, al 60 y al 30, Padre de la gloria. Gracias, Padre Santo, por poner los ojos en mí, siendo yo un siervo inútil, sin merecer el hablar de tu palabra. Te ha placido escogerme de lo vil y menospreciado. Siendo yo, Padre Santo, una zarza, me has escogido, me has limpiado para la gloria tuya, para traer tu palabra. Dios los bendiga a todos, mis hermanos, y la sangre de Cristo tiene poder. Amén.